¿Qué tal, queridos amigos? Un viejo refrán dice por allí que no hagas cosas que parezcan buenas y que acaben siendo malas o muy malas. Y esto viene ocurriendo con la famosa ley de extinción de dominio. Es cierto que está destinada a localizar aquellos predios, aquellos inmuebles gigantescos que le han sido decomisados o que se observa que son propiedad de los narcotraficantes o de algunos otros delincuentes. No solo los narcotraficantes son delincuentes, eso es un lugar común. Hay muchos que son delincuentes de cuello blanco. Yo quisiera si a esos también les va a llegar la extinción de dominio, como a los altos multimillonarios que hay en este país. Pero el caso es que tiene muchos bemoles el tema, debido a que pueden ocurrir una serie de circunstancias que despojen a propietarios legales de sus propiedades. Por ejemplo, el hecho de que si se alquila una propiedad a un narcotraficante y luego este se va, pero queda el rastro de que la habitó fulano mengano, puedan apropiarse de esa propiedad las fuentes del Estado. Y pueden pasar muchas otras cosas. Pueden vender los narcotraficantes la propiedad a un particular y este particular después podría ser acusado de haber tenido una propiedad que perteneció a los narcotraficantes y con ello perderla, porque se extingue el dominio. De acuerdo al criterio unilateral, por supuesto, del gobierno, porque va a ser muy difícil ganarle un juicio de esta naturaleza al Poder Judicial. Pero tiene las cosas buenas. Las cosas buenas son, por supuesto, el hecho de perseguir de manera frontal a los grandes delincuentes, la posibilidad de que no laven dinero comprando inmuebles que luego muchas veces ni usan, pero que les sirven para amortizar el dinero sucio y convertirlo en supuesto dinero bueno, y otras más. Pero el problema es que en el Poder Judicial se están encontrando con una serie de problemas adicionales muy severos, aparte de los de extinción de dominio, una ley que acaba de aprobar el Congreso de la Unión. Y es este asunto que me da un poco de risa, porque con todo esto que ha venido ocurriendo, con todo esto de las obras que no se definen debidamente, han llovido y llovido amparos contra el gobierno federal. No concretamente contra Andrés Manuel López Obrador, aunque finalmente sí hay muchos amparos contra él. Pero es tal la cantidad de amparos que se ha saturado ya, todos los juzgados se han saturado los propios abogados que ven los juicios de amparo, porque realmente son una cantidad enorme. No se puede precisar exactamente el número, pero se sabe que, por ejemplo, los que sí necesitan ampararse por cuestiones que no están relacionadas con este asunto más de índole política, pues no pueden ampararse con rapidez. Y entonces eso se aprovecha para que sin amparo puedan ser víctimas del abuso de la autoridad. No se olviden ustedes que el amparo sirve exclusivamente para proteger al ciudadano de cualquier abuso de las autoridades. Yo no me puedo amparar contra mi casero, por ejemplo, no me puedo amparar contra una empresa particular. El amparo es contra las autoridades, contra aquellos que desde el poder pudieron haber contravenido los derechos humanos. Este es el principio básico del amparo, y por eso se le brinda esta posibilidad que en otros países no existe, o existe de manera muy marginal, como en el caso de España, en donde dicen que la justicia está muy por encima de la nuestra. Falso totalmente, lo he podido comprobar en carne propia, nadie me lo ha contado. Y francamente, pues tenemos entonces un poder judicial que está saturado, con problemas graves,
y que además está bajo el microscopio porque la mayor parte de los mexicanos consideran que es una parcela de la más alta corrupción todo lo que se refiere al Poder Judicial. Y yo estoy de acuerdo con eso. Por eso insisto en que ya va siendo hora de que se introduzca una iniciativa de ley al Congreso de la Unión, sobre todo al Senado de la República, para que de inmediato, los jueces, magistrados y ministros no se decidan a través de una triangulación con el poder legislativo y el poder ejecutivo, y que no sea el presidente el que presente una terna para de ahí sacar a los ministros de la Corte, por ejemplo, a los 11 ministros de la Corte. Ya hemos visto que solamente 2 de los 11 han sido designados, por decirlo de alguna manera, por la terna propuesta por el presidente López Obrador. Los demás son hijos de Zedillo, lo cual suena muy fuerte, o bien hijos de Calderón, o bien hijos de Peña Nieto. Esto pues es bastante serio, porque lamentablemente pues obedecen a intereses supraseccionales, y esto no le conviene a nadie. Por eso es necesario llevar, como a los diputados y senadores, a los jueces, magistrados y ministros a las urnas, que se vote por ellos, que tengan el aval popular, para que tengan la legitimidad que la corrupción no les concede. Y además hay que lavar el rostro del Poder Judicial. Hay que acabar ya con los cuentos. Se dice, no van a poder tomarse en cuenta las pesquisas que se hagan en contra de los expresidentes porque las va a frenar el Poder Judicial. No, señor. Si hay un juez penal, lo vuelvo a repetir, será exhibido y podría ser obviamente sancionado hasta con la pérdida de su cargo. No es tan fácil engañar de tal manera al pueblo mexicano, cuando hay voluntad en los otros poderes de que la justicia no sea nada más un cuento de las 1001 noches. Digámoslo siempre, con cero cobardía.